¿Es en serio que Punisher es un personaje difícil de adaptar? Sí, es en serio. Punisher es uno de esos personajes que muchos aman y otros idolatran. Uno de esos que muchos desearían tener en sus ciudades o países. Además, siendo uno de los personajes que más actores lo han interpretado, no es de extrañar que se haya convertido en uno de los antihéroes más míticos de la Casa de las Ideas. Por ello, y como estamos cerca del estreno de Spider-Man Brand New Day, una película que lo traerá de vuelta junto a Hulk por alguna extraña razón, no estará de más abordar todas las adaptaciones que ha tenido este personaje. Así que, bienvenidos a Israeli. Y aunque sea una exposición, mi nombre es Carlos Alberto León, y es un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes. El día de hoy nos vestimos de gala para dar un recorrido por todos los actores que han interpretado a Punisher. Sin más, comencemos. Sigan viendo. Para hablar de los actores que han interpretado a Punisher, tenemos que hacer un viaje a los 80s, cuando películas como Rambo y Terminator eran la sensación. Pues en este afán de Hollywood por realizar películas de acción, en 1989 llegaría la primera gran adaptación del Castigador, interpretado por Dolph Lundgren, a quien todos recordamos por ser güero y ser el arquetipo de Rusia en Rocky. Esta película nos retrataría un origen algo diferente de Frank, viendo cómo era un antiguo detective de policía, el cual perdería a su familia luego de que unos mafiosos a los que andaba investigando pusieran una bomba en el coche de su esposa, donde desafortunadamente también estaban sus hijas. Un evento que lo dejaría tan traumado que dedicaría su vida durante 5 años a combatir el crimen, matando a todo aquel relacionado con la muerte de su esposa. No hombre, si se había vuelto tan loquito que ahora vivía desnudo en las alcantarillas de Nueva York. Sin embargo, luego de que un criminal llamado Moretti saliera exonerado de los cargos por matar a su familia, este acabaría con él, ocasionando el regreso de su antiguo jefe Gianni Franco, aquel que ordenó matar a la familia de Frank, quien en su búsqueda por unir a los mafiosos rivales les regalaría productos ilegales a sus competidores, provocando que Punisher vaya al muelle de Nueva York para destruir la mercancía y provocar desconfianza para que los mafiosos se maten entre ellos. Pero en el medio de su pelea también aparecen una especie de ninjas. Dichos ninjas eran liderados por Hideko Tanaka, la jefa de los Yakuza, quien al querer ser la nueva reina del crimen, secuestra a todos los hijos de los jefes criminales, incluyendo al de Franco, para hacer que sus padres ahora trabajen para ella, pidiéndoles además dinero por su rescate. Esperando una inminente guerra entre pandillas, Frank decidiría retirarse, pero al enterarse que los niños habían sido secuestrados, decide irlos a salvar, salvándolos a todos menos al hijo de Franco, que en su intento por ayudar se quedaría en la guarida. Con Punisher siendo arrestado por la policía debido a todas las muertes que ocasionó, ahora sería secuestrado por el mafioso que mató a su familia, obligándolo para que le ayude a rescatar a su hijo, por lo que ahora Frank tendrá que unirse a su némesis, rescatar a su bodoque y derrotar a todos los Yakuza. Siendo un putísimo fracaso equivalente al matrimonio de mis padres, esta chingadera fue lanzada directamente a VHS y televisión en Estados Unidos, pero estrenada en cines en el resto del mundo, ocasionando que fuese un fracaso en taquilla. Siendo sinceros, esta madre es una película de acción super genérica, de esas que hacían en sus tiempos libres cualquiera de los actores del elenco de Los Indestructibles, donde curiosamente también aparece Lundgren. Y para acabarla de joder, no solo el actor es mega inexpresivo, sino también al director se le ocurrió la maravillosa idea de quitarle el logo de calavera para diferenciarlo de su homólogo de los cómics, algo que claramente no lo ayudó. ¿Quién te envió? Batman. Particularmente, he visto peores películas, está entretenida e igual me gustó una trama que hubo de un antiguo policía amigo de Frank que lo andaba buscando durante toda la historia para intentar hacerlo entrar en razón. E inclusive, si dejo de pensar en que todos actúan horrible, me agradó ese final donde luego de matar a los Yakuza, Frank decide matar a Franco frente a su hijo, para después amenazarlo de que si toma el camino de su padre, estará ahí para hacerle lo mismo. De manera fría es un gran final. Esta
versión de Punisher es algo particular, mostrándonos cómo su guerra solo ha debilitado a la mafia para que una organización más poderosa tome el control de todo, sumado a ser un creyente de Dios, que espera una señal divina para saber si lo que hace está bien o está mal. Aunque se planeó una secuela, Dolph Lundgren decidiría salirse del proyecto al ver la mala recepción que tuvo, ocasionando que por varios años el personaje fuese olvidado. Años más tarde, como Marvel estaba yéndose a la bancarrota, venderían los derechos fílmicos de algunos personajes, siendo uno de ellos Punisher, que terminaría con Artisan Entertainment, que después sería comprada por Lionsgate y por ello en 2004 tendríamos un reboot del Castigador. Dirigida por Jonathan Hensleigh y protagonizada por Tom Jane, esta cinta nuevamente nos contaría la historia de Frank Castle, un agente del FBI que tras estar varios años encubierto en una mafia, lograría el arresto de varios jefes criminales que andaban contrabandeando armas, por lo cual, tras finalizar su misión donde fingiría su muerte ante el grupo delictivo donde se infiltró, sería enviado a las oficinas del FBI en Londres para evitar cualquier represalia contra su familia. Solo que antes de irse, viajaría a Puerto Rico para reunirse con todos sus parientes, donde su hijo le regala una playera con una calavera. Ah, qué interesante. ¿Te gusta? ¿Me gusta? Me fascina. Sin embargo, como durante la detención se mueren varios güeyes, entre ellos el hijo de un capo llamado Howard Saint, interpretado y me pongo de pie por John Travolta, este descubre la mentira de Frank y manda a matar a su familia. Así que durante la tan anhelada reunión, varios matones liderados por un alopésico que era la mano derecha de Travolta, llegan al lugar y comienzan a matar a todos. Pero para colmo, en esta reunión no solo estarían Frank, su esposa e hijo, sino también sus padres, tíos, primos, sobrinos e igual toda la familia de su esposa. Intentando salvarlos, Frank busca incansablemente salvaguardar a su familia, pero aunque intentan huir a un muelle cercano, su esposa e hijo finalmente mueren. Con todos muertos, el protagonista intenta pelear contra los matones que aún quedaban, pero al estar herido y sin balas, los gángsters deciden golpearlo y abandonarlo a su suerte en medio del muelle que ahora prenden en llamas, causando así su aparente final. Pero como esta película se llama Punisher y no las aventuras del culero de Vaselina, Frank lograría ser encontrado por un curandero de la zona, quien lo cuida y tras varios meses sanando, regresaría al lugar de la masacre, donde recoge algunas armas, incluyendo la playera que le regaló su hijo. Mudándose a un departamento viejo en Florida, ciudad donde vive Howard Saint, Castle se da cuenta que las autoridades no hicieron nada para arrestar a los culpables de la masacre de su familia, por lo cual decide comenzar la venganza que todos conocemos, vistiendo aquella playera que le regaló su hijo, usándola como símbolo de lo que vendrá para los culpables. Número 2. Frank Castle está muerto. Buscando desestabilizar al mafioso, primero de manera económica, decide asaltar el banco de Saint donde lava el dinero de sus aliados para regalarlo en la calle, causando el descontento de sus dos más grandes socios, los hermanos Toro, dos cubanos de los cuales si son mexicanos, déjenme decirles que uno de ellos es Eduardo Yáñez. Sí, el que amasaba pan de manera sexy. Lo que importa es que te amo. Solo que tristemente, aquí no le da una cachetada a Punisher. Y ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. Como nadie ha podido detener al llamado Punisher, John Travolta decide contratar a varios cazarrecompensas para matarlo sin éxito alguno, destacando a un güey que parece entre mariachi y cantante de country, y a un ruso gigante capaz de resistir puñaladas y balazos, alguien que Frank derrotó con muchísima dificultad. Pero no todos son balazos, pues Punisher no estará solo, ya que por un lado al irse a vivir a unos departamentos de mala muerte, conocerá a tres vecinos a quienes les termina cayendo bien.
no solo por sus acciones que son benéficas en la ciudad, sino también porque un día lo salvó de un abusador, provocando una afinidad con él, donde no solo lo invitan a comer, sino que igual lo esconden de los mafiosos cuando lo van a buscar tras su pelea con el ruso, y curiosamente, una de ellos se enamora de él. Pero Frank está tan decidido a destruir al culpable de la muerte de su familia, que no solo destruye su dinero, sino también comienza a crearle desconfianza entre sus aliados, pues aparte de los cubanos, ha estado creando pistas falsas para Saint, donde le hace ver cómo su mano derecha y su esposa están siendo amantes, provocando que el mafioso los mate a ambos, y tras deshacerse de ellos, decide dar su golpe final, atacando sus oficinas, terminando con los últimos matones que quedaban, incluyendo a su otro hijo que seguía con vida, mientras le revelaba la verdad de que su esposa nunca le fue infiel y que su mano derecha realmente era gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay, pluma, pluma. Buscando irónicamente que no solo muera arrastrado por un coche, al igual que su esposa e hijo, sino también culminando con una gran explosión. Algo que me gusta en particular de este Punisher fue que es la versión más clásica de todos, basándose más que nada en sus primeros cómics individuales, destacando tal vez el de Year One, pues al finalizar su venganza, el motivo de continuar con vida se acabó, buscando simplemente suicidarse, pero durante este proceso se da cuenta que los buenos recuerdos pueden salvar. Si él moría, lo único que quedaba de su familia dejaría de existir. Por ello, decide continuar viviendo, pero ahora como un símbolo, evitando que alguien más pase por lo mismo que él. Frank Castle ha muerto. Llámenme el castigador. Con una taquilla de 57 millones frente a un presupuesto de 33, la película se convirtió en todo un fracaso, pues además del bajo desempeño en taquilla, mucha gente se quejó por la falta de sangre, ser algo cursi, simple y mostrar a Frank más como un héroe. Sumado a lo anterior, se notaba el bajo presupuesto de la cinta a comparación de otros héroes de Marvel de la época. De hecho, igual se lanzó una versión extendida DVD donde le fue mejor, en la que veíamos escenas animadas de él en la guerra y descubriríamos cómo uno de sus compas del FBI fue quien reveló la verdadera identidad de Frank a cambio de que Eduardo Yáñez le condone varias deudas de juego que tenía, una subtrama que culminaría con Punisher confrontándolo y haciendo que termine con su propia vida. Aquí hay una curiosidad que no supe cómo meter de manera orgánica al video, pero existe el rumor de que Tom Jane o uno de sus dobles aparece en Spider-Man 2, justo en el final donde Mary Jane va corriendo, ya que varias páginas prestigiadas de internet mencionan que este cameo es real, citando que Sam Raimi lo menciona en la versión extendida de la película. Sin embargo, investigando, este dato es falso. Me dediqué a escuchar las 3 versiones comentadas que existen de la película y en ninguna Sam Raimi hace mención del personaje. Ahora sí, podemos continuar. Pese a todo lo anterior, el director y Jane buscarían hacer una secuela ambientada 5 años después, viendo cómo Punisher se mudaba a Nueva York para enfrentar a Jigsaw, inclusive recopilando muchas sugerencias de los fans para la segunda entrega. No obstante, como el director tuvo diferencias creativas con el estudio y el actor no quería hacerla sin él, ambos se saldrían del proyecto. Así que para 2008 tendríamos un nuevo reboot protagonizado por Ray Stevenson llamado Punisher Warzone, que recuperaría la historia de la cancelada secuela, pero adaptándola a una nueva versión, lanzada bajo el subsello de Marvel Knights, que pretendía estrenar películas más adultas de Marvel. Un subsello que solo aguantaría 2 películas, esta y la secuela de Ghost Rider. Esta nueva película nos contaría cómo Frank Castle llevaba más de 5 años siendo Punisher tras haber perdido a su esposa e hijos durante una balacera ocurrida en Central Park, iniciando así su eterna lucha contra el crimen, por lo cual, luego de que un mafioso saliera de prisión debido a una clara corrupción, Punisher decide matarlo durante una cena en su casa junto a su familia. ¡Maldita sea! Sin embargo, como su sobrino llamado Billy Rossotti había salido a trabajar antes de toda la masacre, Punisher va a buscarlo a su fábrica, donde se enfrenta a él y lo tira a una trituradora de vidrio.
vas a pagar! Pero, durante su asalto se da cuenta que le había disparado a un policía encubierto en la pandilla del guapo Billy, pues al parecer estaba investigando algo de seguridad nacional. Al ver que mató a un inocente, Frank decide que se va a retirar, pues para colmo, ese policía tenía una esposa e hija, a quienes en un intento por limpiar su conciencia, busca regalarles dinero, pero la señora lo manda a la verga y le dice que es un imbécil. Pero tras hablar con su compa Micro, quien es aquel que le proporciona las armas, buscará proteger a dicha madre y a su hija, pues para su mala suerte, Billy Rossotti también había logrado sobrevivir, ahora dejándose de ver guapo, ya que terminó todo desfigurado. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que acabo de ver? Yo ya me traumé. Rebautizándose como Jigsaw, quien iría a la casa de la señora buscando recuperar un dinero que aquel policía infiltrado había guardado, aunque ambas serían salvadas por Frank y un policía que quiere venganza contra Punisher por haber matado a su amigo. ¿Recuerdan lo de que el policía infiltrado investigaba algo de seguridad nacional? Pues bueno, al estar arrestado, Jigsaw buscaría hacer un trato, donde ahora le diría a la policía sobre un virus que llegaría a la ciudad a cambio de su libertad e información de Frank Castle. Como el héroe ve que las leyes no sirven para nada y las situaciones en esta película nunca dejan de empeorar en el amplio sentido de la palabra, el villano no solo descubre la guarida secreta de Frank, donde resguardaba a la señora y a su hija, sino que también secuestra a su compa Micro, sumado a reunir un ejército compuesto por un chingo de pandillas de la ciudad para matar a Punisher, por lo que el protagonista tendrá que irlas a rescatar. Teniendo la escena que más cosa me ha provocado en una película de Marvel, que es cuando Punisher tiene la nariz rota y se mete un lápiz para acomodársela. Esta fue otro fracaso en taquilla, aunque bueno, nunca importa cuando digamos eso en una película de Punisher. Warzone tiene la peor taquilla de Marvel, pues de los 33 millones que costó, solo recaudó 10, algo que se debe al pésimo marketing y estrenarse en épocas cuando Iron Man 1 y The Dark Knight acababan de salir. Ray Stevenson no es un mal Punisher en lo absoluto, y de hecho, me atrevería a decir que su versión adapta en gran medida los cómics de Max. Pues para variar, esta película fue clasificación R. Eso sí, se llega a sentir un poco más sentimental de lo normal, como con la trama de aquella niña, o con la decisión que le pone el villano al final de la cinta de salvar a su amigo o a la niña. También se ve bien cagado ver a Punisher corriendo por toda la ciudad y que nadie se sorprenda de verlo. Las escenas de pelea son buenas, a decir verdad, aunque muy exageradas. Y el villano me parece grandioso, refleja lo sádico, asqueroso y loquito que es Jigsaw en los cómics tras su desfiguración, y ni se diga de su hermano que hizo cosas que no puedo describir en este video. Creo que se utiliza de mala manera el gore y la película, al durar 1 hora y media, no permite desarrollar ni apreciar nada, pues además de lo anterior, también tenemos a otro policía que lo investiga y a un psicólogo que le interesa conocerlo, junto a otros agentes, idolatrándolo porque hace lo que la ley les impide hacer. La verdad, hay que admitir que la cinta a veces se ve bien y en otras se ve horrible, como con todas las escenas de conducción. Fuera de la increíble caracterización del actor, la película es muy mala. Maybe la dejaba como la 15ª peor de Marvel. Y tomemos en cuenta que se han estrenado más de 76 películas live action de la Casa de las Ideas desde el 98 para acá. Tanta era la fe con Ray Stevenson que inclusive Marvel lo trajo para prestarle su voz al personaje en la caricatura de Super Hero Squad. Buscando la infección llamada crimen, una enfermedad que se infiltra por las grietas, como el brócoli se infiltra en un delicioso plato de macarrones con queso. Sé que siempre les pongo los diálogos en español latino, pero pues en inglés era él. Pero ni eso lo salvó de que su intento de saga terminara cancelada. Solo quedan las ganas de llorar. Como Tom Jane se había encariñado con el personaje, en 2012 se uniría junto a un fan para crear un corto llamado Dirty Laundry, una pequeña historia en un barrio parecido a Ecatepec, lleno de delitos de todo tipo, donde curiosamente estaba Punisher lavando su ropa, enfrentándose a varios matones, salvando a un niño y permitiendo que varias mujeres puedan cobrar venganza. You dropped this. Keep it.
Let's get a hole in it anyway. Como Lionsgate no hizo ni madres con el personaje en varios años, los derechos fílmicos regresarían a Marvel Studios en 2013, quienes luego de haber estrenado en Netflix la primera temporada de Daredevil, que fue todo un éxito durante 2015, no tardarían en confirmar la segunda, donde ahora el diablo de Hell's Kitchen conocería a Punisher, siendo interpretado por Jon Bernthal. Durante la segunda season, los mostrarían como Matt Murdock, además de enfrentarse a la mano, investigaría cómo las calles comienzan a parecer una zona de guerra, descubriendo que lo que andaba ocurriendo no era una mera pelea entre bandas, sino obra de un solo hombre, Frank Castle, un ex marine que perdió a su familia gracias a una pelea entre pandillas criminales. Por ello, ahora ha jurado venganza contra todos aquellos criminales que estuvieron implicados en lo que se conocería como el incidente de Central Park, por lo que Daredevil buscaría detener a este marine apodado Punisher, quien no permitirá que nada intervenga en su venganza. Siendo uno de los puntos más elogiados de esta segunda temporada, acá Jon Bernthal entregó al que es para mí la mejor adaptación de Punisher, pues su historia es toda una conspiración donde personajes como Karen Page se ponen a investigar su pasado, con quien de cierta manera llega a establecer una amistad, descubriendo que la muerte de su familia fue algo ocultado por la prensa y el gobierno, pues además esa aparente pelea entre pandillas ocurrida en Central Park fue una operación encubierta de la CIA que salió mal, la cual pretendía capturar a un nuevo mafioso conocido como el Blacksmith. Y en el medio de esta conspiración tendríamos a Mattia Foggy intentando defenderlo, buscando mostrar todas las inconsistencias de la muerte de su esposa e hijos, e igual evidenciar cómo los doctores ocultaron el balazo en la cabeza del que sobrevivió, teniendo inclusive en el estrado ex compañeros del ejército testificando como Frank era un buen tipo antes de lo ocurrido. Aquí veríamos a un Castle desquiciado recién viviendo el duelo de su familia, siendo capaz de hacer lo que sea por matar criminales, desde dejarse capturar hasta declarar en un estrado que le gustaba deshacerse de los malos. Mierda, que haya matado, lo hice y lo disfruté. Orden. ¡Me encantó! Estoy sentado aquí, tengo ganas, me muero de ganas por... Funciona como una versión alterna de Matt Murdock. ¿Sabes qué es lo único que no puedes ver? Estás a un mal día de convertirte en mí. Tendría algunas escenas geniales como cuando está en prisión, cuando conoce a Kingpin o toda su trama con Karen, donde investigan algunos eventos donde lo han inculpado pese a ser inocente. De hecho, tanta afinidad termina generando con Karen que le agarra un cierto cariño y descubre cómo ella tiene un pasado tormentoso. Ella es la única persona que comprende a Frank, y para él representa un poco de la humanidad que perdió. De ahí en fuera, casi todo lo de él junto a Daredevil lo aborda en mi saga de videos sobre la trayectoria del personaje, pero en resumen, parecen obvios y lo ayuda en su batalla final cuando se enfrenta a la mano, adquiriendo por fin su icónico traje. Como el personaje fue ampliamente amado, para 2017, Netflix le haría su propia serie que duraría 2 temporadas, contándonos cómo luego de que Frank matase a los últimos miembros restantes de las pandillas implicadas en la muerte de su familia, dejaría de ser Punisher por varios meses, fingiendo su muerte, teniendo pesadillas de lo ocurrido con su familia. No. Wait. Y acudiendo a un grupo para veteranos de guerra, organizado por Curtis Hoyle. Sin embargo, regresaría a su antigua vida hasta que por X razón termina salvando a un güey de la construcción donde ahora trabajaba. Pero durante todo este tiempo, Frank había sido vigilado por un sujeto llamado Micro, al que con ayuda de Karen investigan, descubriendo que es un güey llamado David Lieberman, interpretado curiosamente por el mismo actor que ahora es la Mole, alguien que se dedicaba a filtrar información gubernamental, destacando el video del actor de un oficial en Afganistán que informaba sobre el tráfico de heroína en la región, el cual se lo había enviado hace años al agente Daina Mandani, que trabajaba en seguridad nacional, quien debido a recibirlo llevaba tiempo investigando dicho evento. Con esta serie descubriríamos toda una conspiración aún mayor relacionada a la familia de Frank,
pues gracias al jefe de Dinah se enteraría que lo ocurrido con su familia no solo fue una operación encubierta, sino que también al sospechar que Castle había filtrado aquel video al agente Mandani de la llamada Operación Cerberus, liderada por William Rawlins, en donde justo mataron al oficial informante, lo ocurrido a su familia en Central Park también fue orquestado por personas corruptas del ejército que buscarían matarlo ese día, enterándose además que durante su tiempo de servicio, su pelotón traficaba heroína de Rawlins, quien ahora era el director de operaciones encubiertas de la CIA. Pero este nuevo pelón de ojo raro nunca estuvo solo, ya que fue ayudado en gran medida por Billy Russo, quien aquí era un antiguo soldado amigo de Frank, quien tras salir del ejército fundaría la empresa Anvil dedicada a ejércitos privados. Gracias a todo esto, Frank decide hacer equipo con Micro, pues al haber filtrado el video, tuvo que fingir su muerte separándose de su familia. Para no hacer el cuento más largo, Frank logra hacer una declaración en video sobre lo ocurrido en la milicia para Mandani, mata a Rawlins y tras enterarse que Russo estuvo implicado de cierta manera en el asesinato de su familia, decide irlo a matar, enfrentándolo en el mismo lugar donde murió su familia, hiriéndolo tan gravemente que además de dejarlo en coma, le desfiguraría el rostro. Ah, sí, y Micro lograría volver con su familia, llegando inclusive a enamorarse de Karen. La primera temporada nos mostraría cómo Frank se encontraba arrepentido por todo lo que había pasado, sintiéndose con un gran cargo de conciencia al considerar que lo ocurrido con su familia había sido su culpa. Además, se nos contaría cómo igual se sentía arrepentido por no ser un esposo o padre ejemplar, pues la milicia lo había hecho más frío y grosero ante su familia. Por eso mismo, consideró que se llevó muy bien con Micro, pues quería ayudar a alguien a que lograse lo que él no había podido. Curiosamente, son una gran dualidad. Mientras uno es serio, el otro es cómico. ¿Dónde sacaste eso? Yo lo hice. ¿Cómo que lo hiciste? ¿Hiciste uno a mí? No. Lo hice con lo que estaba en el refrigerador. Como la serie fue un buen éxito, después tendríamos una segunda temporada, en donde continuábamos viendo a Frank, quien medio había dejado de ser Punisher, hasta que un día en un bar ve como alguien quiere matar a una chica llamada Amy Bendix, la cual estaba siendo perseguida por varios asesinos, ya que la mafia rusa le había pagado para tomarle unas fotos a un senador conservador al que le gustaban los hombres. Al presenciar esto, decide protegerla, embarcándose en toda una aventura donde ambos no solo detienen a fans de cuties, mercenarios, sobreviven a tiroteos en una comisaría o se pelean con rusos mamados. También se enfrentarían a John Pilgrim, una especie de pastor contratada por la familia del senador para deshacerse de la chica, las fotos y de paso Punisher, peleándose con él en varias ocasiones. Pero mientras esto sucedía, Billy Russo acababa de despertar con amnesia de semejante putiza que le dio Frank, teniendo pesadillas sobre alguien con una calavera en el pecho. Como este güey se está volviendo loquito y escapa de su hospital, la agente Mandani le pide ayuda a Punisher para encontrarlo, quien acepta solo con la condición de llevarse a Bendix. Para colmo, Billy ahora había creado una pandilla para realizar fechorías, teniendo un reencuentro con el castigador. ¡Russo! No obstante, tras esta pelea, el villano estaba tan decidido a joderlo que en un posterior enfrentamiento le hace creer que mató a varias mujeres inocentes, dejándose capturar por el detective Mahoney de la serie de Daredevil, que también estuvo apareciendo bastante en la serie y lo consideraba un criminal. Con Punisher en el hospital, Karen va a buscarlo como su abogada e igual Bendix, pero al sentirse culpable rechaza la ayuda de ambas, razón por la que junto a Mandani deciden ver las autopsias de las personas fallecidas, dándose cuenta que él no las mató, para de ahí salvarlo de Pilgrim, que buscaba matarlo. Durante este alboroto, Mahoney llegaría para capturarlo, pero tras ser perseguidos por Pilgrim en coche y caer de un puente, Punisher lo salva, cambiando su perspectiva de él. Mientras tanto, Russo se enfrenta a Mandani porque cree que ella mató a su novia, pero
pero sobrevive a varios balazos y huye al centro de Curtis, llamándole a su antiguo colega para que pase sus últimos momentos a su lado. Pero Hoyle le marca a Punisher para que vaya al lugar y antes de poder decir algo, Frank lo deja igual que el subsello de Marvel Knights. Lo que sea que haya hecho. Más tarde llegan Mahoney y los compas del héroe, pero deciden mentir sobre lo ocurrido. Hablando de sus amigos, Amy es un personaje que contrasta con el héroe. Pues sí, aunque ambos hacen cosas cuestionables, su relación nos demuestra cómo Frank es alguien roto pero buena persona. Por eso, cuando ella está por matar para sobrevivir, decide detenerla. Una pistola. Lo maté. No, solo le disparaste, ¿sí? Bien, hey. ¿Es eso? Yo lo maté, ¿sí? De cierta manera, funciona como una figura paterna a la perfección. Mientras una no tenía familia, el otro la había perdido, enseñándole a defenderse e igual mostrándole que huir sin enfrentar los problemas estaba mal, haciendo que su despedida al final sea conmovedora. Cambian tu vida. Esta temporada también nos mostró cómo, aunque Castle siempre intenta hacer lo correcto a su manera, teniendo un código de nunca arrebatarle la vida a las personas inocentes, irónicamente, las vidas de las personas que lo rodean siempre cambian para mal. No solo a la gente Mandani le ocurrió, sino también a su amigo Curtis Hoyle, que termina formando parte del equipo improvisado de Punisher para detener todas las amenazas. Pero pese a esto, realmente nunca dejan de importarle sus amigos. Hoyle nos muestra el otro lado humano de Frank, no el de un padre, sino el de un militar que a veces confía en la ley. Por algo, permitió al senador corrupto entregarse a la policía. En general, nos mostraron un lado más emocional del personaje, ya que aparte de su trama con Amy, vemos como en su encuentro final con Pilgrim, este acepta su derrota pidiéndole que salve a sus hijos, provocando que el castigador le salve la vida y vaya a la casa de los padres del senador corrupto que los tenían secuestrados, salvando a los hijos de Pilgrim. Con todo esto, tenemos a alguien que ahora abraza completamente su vida como vigilante, alguien que ama ser el Punisher. Como ya sabrán, las series de Netflix serían canceladas y después revividas en Disney, así que luego de todo el desmadre, Jon Bernthal regresaría como Punisher en la nueva serie de Daredevil Born Again, algo que abordamos de mejor manera en el video de la segunda parte de la saga de Daredevil, que les estará apareciendo en algún lado de su pantalla. Formando parte de la primera o cuarta temporada, como gusten decirle, aquí existen policías que lo idolatran, y veríamos cómo al parecer en algún punto dejó de ser el castigador debido a continuar con traumas por la muerte de su familia, para capítulos después ayudar al diablo de Hell's Kitchen por pedido de Karen para enfrentarse a la fuerza antivigilante de Wilson Fisk. Mostrándonos nuevamente esa relación de amor y odio que sentían Matt y Frank. Voy adelante. Ciego de caga. Para después enfrentarse solito a la fuerza antivigilante, ser capturado y finalmente escapar. Como su aparición causó tanto furor, Disney le crearía un especial super sangriento titulado One Last Kill, que parece algo basado en Dirty Laundry. Nuevamente tenemos a Frank, que adivinen qué, por cuarta perra vez dejó de ser Punisher. ¡No mames, otra vez! Aquí el personaje ya se había vuelto loquito, infligiéndose heridas e imaginándose a Hoyle, a compañeros del ejército, su hija e inclusive a Karen en alucinaciones, pues acababa de terminar con los miembros restantes de la familia Ganucci, unos güeyes que había enfrentado desde su serie, pues al parecer ellos también estuvieron en el incidente de su familia. Refugiándose en un departamento todo culero en la pequeña Sicilia de Nueva York, el vacío de poder provocado por el vigilante al matar a los Ganucci ocasionaría una tierra de nadie, situación que empeoraría ya que la matriarca de la familia decide poner una recompensa por su cabeza, ocasionando que todo mundo lo quiera matar, creando una nueva zona de guerra. Siendo un corto simple de 44 minutos, lleno de acción mega violenta,
Este corto completa su evolución. Aquí, su motivación es evitar que los infantes o las familias pasen por lo mismo que él. Se da cuenta que es un mal necesario y por ello regresa a ser Punisher. Pues mientras vigilantes como Daredevil o Spider-Man protegen al inocente, él se deshace de la basura humana que inunda las calles. Esa que los Vengadores jamás le prestarían atención. Es la última esperanza de aquellos oprimidos por el crimen. Con esto ya podemos disfrutar su aparición en Spider-Man Brand New Day. ¡Y lo disfruté! Orden. ¡Me encantó! Me vale madres lo que digan, pero Jon Bernthal es el actor que mejor lo ha interpretado. Tiene escenas de acción geniales, a veces superiores a Daredevil, y nos ha mostrado de todo un poco con su interpretación, fusionando lo mejor del universo 616 y lo mejor del universo de Marvel Max, buscando ser un personaje sombrío, realista y adulto en un universo lleno de héroes bonachones. El actor ha tenido una gran ventaja y es que el formato de serie permite claramente desarrollar de mucho mejor manera a los personajes, y gracias al éxito cultivado se ha logrado la mezcla perfecta de violencia, acción y drama para el castigador. De ahí diría que mi favorito es Tom Jane, maybe es poco probable, pero me hará ilusión verlo en Secret Wars y soy un gran fan del actor. De pequeño vi su película y desde ahí se convirtió en uno de mis personajes favoritos. Después de el cual no es malo, pero como mencioné hace mucho en un video, todo mundo en su película tiene más protagonismo que él. Y ya hasta el último Lundgren. No mamen, al chile sí era muy inexpresivo. Más de 4 actores, 3 películas y 2 cortos han demostrado que si hay respeto en la identidad del material original, un buen guión, pasión por el personaje y el tiempo necesario, se puede crear un proyecto sin igual amado por los fans. Y si todo se mezcla bien, hace que el personaje no sea difícil de adaptar. Y si algo pudimos aprender del día de hoy es que existe algo más muerto que el Snyderverse, y eso es el subsello de Marvel Knights.